En este día vamos a hablar sobre hombres siendo llevados por Dios a lo sobrenatural. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué toma para que hombres naturales, normales como usted y como yo, sean usados por Dios en una manera sobrenatural? ¿Qué toma? No puede ser educación, porque si fuera educación no fuera justo, y Dios es justo, porque no todos tienen acceso a ser educados, a recibir una educación académica. No es por la inteligencia, porque si somos honestos, algunos son más inteligentes que nosotros, ¿verdad que sí? Hay personas que son extremadamente inteligentes. Entonces tampoco sería justo, porque no todos tuviéramos acceso a ese mover sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que hacernos la pregunta sobre estos procesos. Y para que nosotros podamos ver los procesos, tenemos que ver las características. Porque procesos producen en un ser humano características. Y pensar nosotros cuáles son las características de los hombres que comienzan a moverse en lo sobrenatural. Porque esto nos va a indicar a nosotros los procesos que han sido llevados a cabo en sus vidas. En la palabra encontramos varios procesos. El de los apóstoles, encontramos el de Esteban y Felipe, Josué, Eliseo. Pero este día vamos a ver el caso de Esteban y Felipe así a grandes rasgos. En Hechos 6:8 dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Después en Hechos 8:5, hablando de Felipe: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí vemos hombres que comenzaron siendo personas como usted y como yo, y terminaron que la Biblia los pone como personas que se movían en lo sobrenatural. Entonces tenemos que hacernos las preguntas: ¿qué es lo que diferenciaba? ¿Cuáles eran las características de Esteban y Felipe? ¿Cuáles son las características que llevaron a estos dos hombres normales a ser usados en lo sobrenatural de Dios? En Hechos 6:3 encontramos esto: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y después dice el montón de otros nombres. Versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cuál es la primera característica? Esto no es nuevo para nosotros, porque nuevo no es, sino que tenemos nosotros que ponernos a pensar y a meditar en este día, en estas características. Estaba yo pensando esta mañana acerca de hace un tiempo, hace como unos 2-3 años, tuve un sueño donde el Espíritu Santo me hablaba y me decía: yo quiero usar a todos, quiero que todos se muevan, yo quiero, en el poder del Espíritu Santo, que todos tengan ese mover de Dios en sus vidas. Pero la pregunta es: ¿cómo viene esto a nuestras vidas? No puede estar limitado a unas personas solamente. Dios quiere moverse en todos nosotros. ¿Y a través de qué? De todos nosotros. Primer característica: buen testimonio. ¿Buen qué? Testimonio.
¿Qué es una característica? De acuerdo a la Real Academia Española, es perteneciendo relativo al carácter, dicho de una cualidad que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. Una de las características, dice, es el buen testimonio. Lo que da buen testimonio de nosotros en nuestro interior, lo que nosotros somos en nuestro interior, se nota en las acciones en nuestro exterior. En otras palabras, lo que Dios está haciendo en nuestro interior tiene que manifestarse en mi caminar con Cristo diariamente. ¿Qué es testimonio? En el griego está hablando de testificar, de dar evidencia, que da un buen informe de lo que nosotros somos. Qué tremendo que nosotros peleemos, que digamos que somos personas de buen testimonio y estamos peleándonos con una persona por el testimonio. Y uno dice, wow, para mí eso es tremendo. Pero ¿qué acciones son las que testifican o dan un buen reporte de los que somos hijos de Dios? Son las que muestran el carácter de Dios en nuestra vida. El carácter de Dios es el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. El fruto del Espíritu es indispensable, ya que para tener buen testimonio tenemos que tener virtudes como la humildad, la longanimidad, la paciencia, mostrándose a través de nuestro trato diario con nuestro prójimo. Déjeme decirle, el buen testimonio es con nuestro ¿qué? Con el trato diario con nuestro prójimo. Gálatas 5:22 dice la versión viviente: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, cuando mis acciones muestran el fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu que testifica a otros de nuestro carácter, el carácter de Dios en mi vida. Es el fruto. Esto pasa en todas las áreas de mi vida, hermano. Pasa en mi conversación y no en la iglesia, déjeme decirle, porque tener conversación santa en la iglesia es fácil. Tener conversación santa en casa, en el trabajo, en la intimidad con amigos que nos conocen, dicen como tal como nosotros somos, en nuestras relaciones, en la manera como nos vestimos, cómo invertimos el tiempo, cómo se muestra este carácter de Dios en nuestras vidas. Y déjeme decirle, hermano, que no es lo que yo creo como son mis relaciones, pero es cuando otros puedan ver a Jesús en mí. ¿Que puedan ver a quién? A Jesús en mí. No es que yo diga, yo soy hombre de buen testimonio, usted me tiene que respetar. No, no. ¿Será que pueden ver a Jesús en mí? ¿En mí? Dios nos llama a ser ejemplo en nuestra manera de vivir. Primera de Timoteo 4:12: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. El buen testimonio habla de nuestras relaciones con nuestro prójimo. Eso habla. ¿Será que todos podemos tener buen testimonio? Claro que sí. ¿Es accesible para todos? Claro que sí. ¿Será que el fruto del Espíritu es para todos nosotros? Claro que sí. No es inalcanzable, es algo que Dios ha dejado a nuestro alcance. Y es una característica de las personas que se mueven en esta manera en lo sobrenatural, de acuerdo a la palabra.
Segunda característica, son llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Esto habla de la unción en la vida del individuo. La palabra clave ahí, créalo o no, no es Espíritu Santo. La palabra clave ahí es lleno. Porque la Biblia dice que todos tenemos la porción del Espíritu en nuestras vidas, pero no todos caminamos llenos del Espíritu Santo. Y esa es la clave en esto. La Biblia dice que todos fuimos sellados con el Espíritu Santo el día de la conversión, el día que creímos en Cristo Jesús. Pero no todos caminamos llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Dios quiere darnos su unción. ¿Usted sabía eso? En una manera constante. ¿En una manera qué? Constante. Salmo 23:5 dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Rebosar, se ha dicho, de cuando se pone un líquido encima hasta derramarse por los bordes de la persona. Dicho de un recipiente que se excede su capacidad hasta derramarse el contenido. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo en nuestras vidas de tal manera que se exceda, que cuando yo camine alrededor de las personas y usted camina, la gente pueda percibir que hay algo especial acerca de su vida. Es Dios que nos derrama, que nos unge hasta que estamos rebosando. El que es lleno del Espíritu Santo está lleno de poder. Es por eso que Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Las personas que están llenas del poder testifican de Dios. ¿Por qué? Porque están rebosando de la presencia de Dios en sus vidas. La pregunta que debemos hacernos en este día es la siguiente: ¿de qué estamos llenos en este día? No que si tenemos la presencia, no que si fuimos sellados con la presencia del Espíritu, pero ¿de qué está sobreabundando? ¿De qué está rebosando mi corazón? Esto es importante porque Lucas 6:45 dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, la Biblia dice que en nuestro corazón hay un tesoro, y ese tesoro nos llena. ¿Cuál es el tesoro de mi corazón en este día? ¿De qué está lleno mi corazón? El que está lleno del Espíritu Santo va a hablar, va a testificar, porque su corazón está lleno de Él. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han pegado un martillazo por error? ¿Sabe lo que le estoy? O un trompezón de esos buenos. ¿Qué fue lo primero que salió de nuestro corazón en ese momento infragante? Ni te querés ni acordar en este momento. Lavado por la sangre. Sáname, Señor. El problema es cuál es nuestra conversación. Porque de la abundancia del corazón vamos a hablar. Mire, hermano, el ser llenos del Espíritu Santo habla de nuestra continua relación con Dios. Habla de nuestra ¿qué? Continua relación con Dios. Lo que yo recibí hace un mes no es suficiente
para que yo pueda caminar en victoria hoy, tengo que recibir todos los días para recibir de aquella unción. Estaba viendo un documental acerca de los pozos en el desierto y cómo en este desierto allá en África han logrado poner vegetación alrededor de este pozo. Y cómo al haber vegetación el agua no corre, sino que entra, se viene, va al subsuelo, llega hasta las tablas, hasta los acuíferos adentro. Y dice que cuando llueve, que el agua del pozo sube de tal nivel que llega a un punto casi de desbordarse en medio del desierto. Déjame decirte que sobre nuestras vidas haya una constante lluvia del Espíritu Santo para que el agua suba y que la gente pueda verla, que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero que no sea una lluvia una vez al año, que no sea una lluvia una vez allá de vez en donde, y que vivamos de recuerdos de lo que fue aquel toque de Dios, sino que sea una constante relación con Él. El ser lleno del Espíritu Santo habla de nuestra continua relación con Dios. Tercer característica es ser lleno de sabiduría. ¿Llenos de qué? De sabiduría. Tiene que ser en la sabiduría de Dios. Porque déjeme decirle que hay sabiduría terrenal, de acuerdo a Santiago 3:15. Hay sabiduría animal y hay sabiduría aún diabólica. Tiene que estar hablando aquí de la sabiduría de Dios. La sabiduría para caminar en la vida tiene que venir de Dios y va más allá de nosotros. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La verdadera sabiduría tiene que ver con la expresión de nuestra relación con Dios. Salmo 111, versículo 10 dice lo siguiente: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Mire, si tiene que ver con los mandamientos de Dios, entonces para ser llenos de sabiduría tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos ¿de qué? De la palabra de Dios. La sabiduría de Dios viene a nuestra vida por la revelación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo revela a nuestro corazón, abre el entendimiento a nuestra vida de lo que es la palabra de Dios. Primera de Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de qué? De sabiduría. Y va más allá de esto del conocimiento, hermano. Esto no es solamente, porque hoy en el día mucha gente sabe muchas cosas, pero eso no significa que tenga sabiduría. Si fuera así, Google fuera el más sabio de la tierra. Usted no sabe lo que le estoy diciendo, porque no es el almacenar datos, sino es saber cómo caminar en la vida con la sabiduría de Dios. Sabiduría es capacidad de discernir, dice Webster, cualidades y relaciones internas. Percepción es revelación. ¿Cómo caminamos nosotros en este día? Dios nos manda a caminar en esta sabiduría. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Dios nos manda a caminar como ¿qué? Como sabios y no como necios. Cuando dice cuando andéis, la palabra peripetao dice camino, por lo tanto hebraicamente dice como conduzco mi vida. ¿Cómo es que yo vivo?
Yo no puedo decir que soy una persona sabia y no conduzco mi vida en la sabiduría de Dios. Entonces no soy sabio. La Biblia me llama necio. Y como Dios nos manda a caminar diariamente en la sabiduría de Dios, entonces, mire, el ser lleno de sabiduría habla de cómo enfrentamos las dificultades diarias de la vida. ¿Van a venir dificultades diarias de la vida? Claro que sí. Pero las enfrentamos ya sea en nuestra sabiduría o en la sabiduría de Dios. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Entonces vemos aquí tres características que estos que fueron de servir mesas a moverse en el poder del Espíritu tenían: buen testimonio, su relación con el prójimo. Yo no puedo decir que tengo buen testimonio y ando peleado con medio mundo. No tiene buen testimonio, no se engañe a sí mismo. Segunda cosa, lleno del Espíritu Santo. No del toque que recibí en el último retiro. No, que Dios me está hablando todos los días y que haya en mí una relación continua donde el Espíritu Santo me está llenando. Tercero, camino con sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, pero la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de leer la palabra y de caminar de acuerdo a la palabra. Ahora, estas tres características provocaron dos acciones. ¿Provocaron qué? Dos acciones. Hechos 6:6, a los cuales presentando ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pasaron dos cosas. Los presentaron primeramente ante los apóstoles. Los trajeron para que los que tenían un caminar con más madurez en su liderazgo los reconocieran que ya estaban aptos para comer a moverse en otro nivel. Mire, muchos dicen que esta parte no importa, pero si estudiamos la palabra, vemos que David fue traído al profeta Samuel, que Timoteo fue traído al apóstol Pablo, que Josué fue traído a Moisés, que Eliseo fue traído a Elías y que los 12 discípulos estuvieron con Jesús. En otras palabras, alguien tiene que testificar, que alguien que es más maduro que nosotros, testificar que estamos listos para lo que sigue en nuestra vida. Ahora, esto llama sometimiento y no nos gusta. No nos gusta. Mire, Dios da testimonio a los siervos que Él ya tiene antes trabajando de lo que está haciendo en la vida de una persona. Es Dios quien da testimonio. Una vez estaba pensando sobre esto y una vez hablaba el pastor Raimundo conmigo y me dijo: si alguien me hubiera dicho a mí que vos ibas a pasar a tomar mi lugar aquí en el templo, yo nunca lo hubiera creído, le hubiera dicho que estaba loco. Pero a través de los años, el Espíritu dando ¿qué? Dando testimonio de lo que Él estaba haciendo, ¿dónde? En mi vida. Y no era como llegué, era lo que Él estaba haciendo, ¿qué? En mi vida. Cuando me pusieron aquí, nos pidieron a la pastora y a mí que fuéramos los pastores aquí en el Angels Temple. Pastor Raimundo dio su recomendación, dijo: yo creo que Pastor Mario Dios lo puede usar. Eso sería lo que yo escogería. Y ese es solamente el peldaño número 1. Después el supervisor de distrito tenía que decir: sí, yo siento que Dios me está diciendo que Él es. Después el concilio del distrito tenía que decir que yo creemos de que Él es. Después la directiva de la cuadrangular tenía que decir: sí, creemos a nivel internacional, decir que ellos creían de que nosotros éramos. Después me dice el supervisor, me dice: todavía no, ya todos sabemos que sí, pero no digas nada, me dijo, hasta que el presidente no nos llame y nos dé la luz verde. Como a los 3 días dice: ya puedes, si querés mencionarlo amigos, dice, porque ya tenemos la luz verde. Ya el presidente también ya dijo que sí. ¿Tú te imaginas? No era una sola persona a la que yo estaba dando testimonio, sino que era ¿qué? A varias personas de lo que Dios está haciendo en nuestra.
Y porque este servicio es express, no tengo tiempo para darle todo el testimonio. Seguimos adelante. Él hace esto ya que Él ha puesto siervos en ciertos cargos de los cuales tendrán que rendir cuentas. Mire, hermano, usted ha sido la pastora y yo estamos puestos en este lugar como mayordomos de lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí. Si usted va a trabajar dentro de esta comunidad cristiana de la cual nosotros vamos a rendir cuentas, por eso es que Dios nos dirige. Me estoy explicando, porque Dios no se contradice a sí mismo. Yo quiero que vea eso. Es por eso que esto es importante. La segunda cosa, les impusieron las manos. Y cuando les imponen las manos viene una impartición, viene una transferencia de lo que estaban en los apóstoles. Les impusieron las manos, dice. Eso lo vemos en Hechos 8:18 y en Hechos 19:6, donde habla de que hay una imposición de manos. Y no tengo tiempo para meterme, así que les dije en 30 segundos lo que le hubiera tomado unos 5 minutos para decirles, para concluir. Si usted se da cuenta, las 3 características de las cuales hablamos tienen que ver con la relación con el Espíritu Santo. El buen testimonio tiene que ver con el carácter, el fruto del Espíritu en nuestra vida, el carácter de Jesús. Ser lleno del Espíritu, no tengo que decirle que eso tiene que ver con esa relación con el Espíritu Santo. Ser lleno de sabiduría habla de la revelación de la palabra que el Espíritu Santo pone a nuestras vidas. Quiere decir que hay un momento, si yo me quiero mover en un mover diferente, la presencia del Espíritu Santo tiene que estar en mi vida. ¿Por qué? ¿Se ha puesto usted a pensar el por qué? ¿Por qué es que Dios lo diseñó de esta manera? Qué bueno que me lo pregunta. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el versículo 14. Porque tomará de lo mío y los hará, ¿qué? Y os lo hará saber. Mire, el Espíritu Santo tiene una tarea: tomar lo que es de Dios y dejarnos saber a nosotros, y así para que el Hijo sea glorificado. Quiere decir que cuando el deseo de mi corazón y de su corazón es que Él sea glorificado, Él se comienza a mover. Esto no es para que usted sea reconocido, yo sea reconocido. Esto no es para que usted y yo tengamos fama. Esto no es para que usted y yo nos hagamos ricos, o para que llenemos este templo 30, 40 veces en la semana. Esto no es para eso. Porque esa no es la razón por la cual el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo se mueve porque Dios quiere que el Hijo sea glorificado. Y cuando yo me hago, y usted y yo nos hacemos a un lado y le decimos: Espíritu Santo, glorifica al Hijo, el Espíritu Santo está haciendo lo que Él fue enviado a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Es entonces que Dios comienza a moverse. Pero fíjese cómo usted tiene esa relación con el Espíritu Santo en su testimonio. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos argumentando o discutiendo con una persona, el Espíritu Santo te dice: vas mal? Y en ese momento sentimos de que aquel rebosamiento del poder de Dios en nuestra vida comienza a menguar. Y nos damos cuenta que no estamos actuando en la sabiduría, porque estamos contristando
el mover del Espíritu Santo. Lo bueno de todo esto es que todos tenemos acceso. Todos tenemos acceso al mover del Espíritu Santo. Ya está en nosotros. Todo está en dejarlo que Él tome el control, que nos cedamos a Él y que nuestra vida rebose y podamos movernos de esa manera. Cierra tus ojos por un momento. Lo primero que tiene que pasar en nuestra vida para movernos en el Espíritu Santo es que Él tiene que venir a vivir a nuestro corazón. Y como yo sé que Él está viviendo en mi corazón, cuando le abro la puerta, cuando yo le digo al Señor que sea mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, cuando yo le permito que Él tome el control de mi vida, yo me rindo a Él. Si tú en este día quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador y tu Señor, si tú quieres reconciliarte con Él porque necesitas paz con Dios, yo quiero que tú levantes la mano para poder orar por ti. Gracias, manténgala en alto. Sea alguien más. Gracias al otro lado, gracias. Sea alguien más. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.